Muy buenas a todos, mancheguicos, mancheguicas. Hoy, noveno podcast, vamos a tratar de un tema interesante. Un tema del que todo el mundo deberíamos de cuidarnos, deberíamos de saber lo que es y cuidar a personas y que nos cuidan a nosotros muchas veces también de lo que tenemos. Y muchos no saben ni lo sabemos. Hoy tenemos a un psicólogo albaceteño. Hoy tenemos a Amin. Hola, Min, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, eh? Nos conocemos de hace ya Nos tiempo. conocemos de hace ya, desde el Pero Zona 5. hace tiempo que no nos vemos. Nos hemos hecho más grandes. Tú sigues igual, yo estoy No, deteriorado. no, igual no, igual no. Pero en zona 5, En el Zona 5. hace años, ¿eh? Uf, ahí corría, ahí... Ahora no aguanto 2 minutos la trote. No, ya somos dos, ya somos dos. Bueno, Amin, explica. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo surgió esa pasión? Bueno, esa pasión, cada parte, claro. Yo como digo, cada trabajo tiene que ser una pasión, tiene que ser algo que te guste. ¿Por qué pensaste en dedicarte a eso? Bueno, yo nací en Ellín, un pueblo aquí, Albacete. Vivíamos antes en Fuente Álamo, que a lo mejor lo conoces, un Sí, pueblecito. también. Y bueno, pues jugaba al fútbol aquí en Albacete, nací aquí, me he criado aquí, he vivido toda la vida aquí. De hecho, somos vecinos, Sí. somos vecinos toda la vida. Y cuando llegué a la etapa universitaria, pues me llamó la atención el tema de la psicología. Justo porque estudié en segundo de bachillerato la asignatura, que era una asignatura optativa de psicología. Entonces ya me empezó a llamar la atención cómo es esto, el comportamiento humano, por qué esta persona se comporta así, qué es lo que hace que una persona llegue a este nivel. O sea, empecé a interesarme por la conducta humana, ¿no? Y me llamó bastante la atención, me sentía como mucha curiosidad. Y ahí ya pues me embarqué a la aventura de irme a Madrid, me fui a Madrid, estudié allí en la Complu, en la Universidad Complutense. Hice allí la carrera de psicología, luego terminé, hice un máster de especialización, porque para trabajar con temas de salud luego te tienes que especializar con un máster. Y luego me especialicé en la terapia breve estratégica, que bueno, es un modelo de terapia también bastante moderno. Y todo empezó así, con curiosidad de saber de psicología, y al final acabé En psicología. ¿Qué en tenías psicología. pensado estudiar? A ver, a mí desde siempre me ha gustado el mundo del deporte. Claro, eso te iba a decir. Digo, te Sí. iba a preguntar, digo... De hecho, aparte de psicología, me acuerdo que me inscribí en esto del profesor de educación INEF, física. ¿no? O... Sí, algo así. Sí, sí. Y me gustaba también mucho el tema de la Policía Nacional también. Sí, sí. O sea que Que te hubiese venido bien Policía Nacional. me Pero gustaba, que yo ¿no? como te conozco, ha sido, como digo yo, un toro toda la vida. No, me gustaba y se me pasó por la cabeza incluso opositar cuando terminé la carrera, porque con la carrera ya podías opositar a inspector directamente. Va por grados, ¿no? Sí, pero al final la psicología me arrastró. Te metiste Y dentro. ya abrí la consulta aquí en Albacete y ya luego me trasladé a Barcelona. Claro, porque a Barcelona brevemente te trasladaste por amor. Bueno, por familia. Y por Al familia. final, Es una claro, la familia. familia tira. Hombre, Y sí, sí. Al final yo tenía la consulta aquí en Albacete y por temas familiares, y claro, mi mujer es de allí, claro. entonces me cambié para allá. Muy bien. Has dicho antes que tu especialidad es la terapia breve estratégica. Sí. ¿Cómo la explicas a la gente? ¿Cómo la explicarías? Pues el Giorgio Nardone, que es un poco el que empezó todo esto de la terapia breve estratégica, el que evolucionó este modelo de terapia, la define como el arte de resolver problemas complejos a través de soluciones aparentemente simples. Y es así como se trata en este tema. ¿Qué significa todo esto? Que lo difícil hacerlo así y que sea, pero no tan fácil. Que hay situaciones que nos parecen complejas y la terapia breve estratégica lo que viene a hacer es hacer pequeños cambios estratégicos que hacen que de forma aparentemente simple se acaba resolviendo algo complejo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sabes que en psicología hay muchos enfoques y cada enfoque, digamos, tiene una forma de proceder. Y en cuanto a la terapia breve estratégica, es un tipo de modelo que a mí me gustó mucho porque es muy práctico y se centra más en el presente. Es decir, tú no te preguntas tanto el por qué de un problema,
te preguntas el cómo funciona el problema. Y lo que intentamos hacer en sesión es analizar qué es lo que está haciendo la persona para solucionar ese problema en el presente, que en lugar de ayudarle a resolver el problema, lo que está haciendo es empeorarlo todavía más. Está liando como los cascos de la Exacto, Renfe. exacto. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Que estás liando el problema todavía más, pero en el presente. El pasado no lo podemos cambiar. Claro. Sí que estudiamos el pasado para entender, ¿no? Cómo ha es la llegado, ¿no? persona, Hasta claro, ahí. porque al final todos tenemos un pasado, pero no lo podemos cambiar. Y la forma donde se interviene es interviniendo en el presente. Tú más o menos le vas indicando la salida, ¿no? Es decir, Exacto. mira, no te líes. Es un laberinto, pero tienes que irte 2 a la derecha y 3 a la izquierda. Ir poco a poco, ¿no? Hacérselo fácil. Sí, bueno, lo Que que alguien hace... le guíe, ¿no? Porque al final es como un guía, ¿no? Para salir de ahí. Guiarle y enseñarle que para ti ese problema no es tan difícil, pero él lo ve complicadísimo, ¿no? Porque al fin y al cabo, cada persona lo ve muy difícil. Y cuando se lo cuenta a alguien, la gente a ti te lo hace, te lo pinta muy fácil, ¿no? Diciendo, sí, eso no es nada. Es los problemas, ¿no? Que intentas tú arreglar o solucionar a la gente, ayudarle. Claro, al final lo que hacemos nosotros es estudiar cómo está construido el problema, cómo está montado el problema. Porque, por ejemplo, esta mesa, si tú sabes cómo está montada, la puedes desmontar. Pues así son con los problemas psicológicos. Si tú sabes cómo se ha construido ese problema, si sabes cómo se ha montado, tú luego lo puedes desmontar. Y en el momento que desmontas el problema, Fin. pues la persona soluciona el motivo por el que ha venido. Entonces nosotros no nos vamos a analizar el por qué el fabricante eligió este tipo de madera, este tipo de... No, no, no. Nosotros nos vamos a centrar en cómo está montado. Y en función de cómo está montado, si tenemos ese conocimiento, lo vamos a poder desmontar. Para que él sepa, ¿no? Para que esa persona... Claro. Y les damos ciertos ejercicios que ellos van haciendo entre sesión y sesión, que algunos ejercicios les parecen, a veces les parecen un poquito raros, un poquito ¿Qué tipo de novedosos. ejercicios? Depende, depende. Depende porque cada solución se construye a medida del Hay problema. muchos temas muy comunes, o sea, en la especialidad. ¿Te has encontrado mejor de cada 10, 2 o 3 es este? ¿Hay temas en concreto? A ver, todo el tema de problemáticas de ansiedad es bastante frecuente. Pero claro, el tema de la ansiedad es un cajón muy grande. Entonces aquí te puedes encontrar desde una persona que tiene agorafobia a una persona que está teniendo un trastorno obsesivo compulsivo o a una persona que tiene miedo a hablar en público. Por ejemplo. O a una persona que tiene miedo a las enfermedades, por ejemplo, Sí. hipocondría. Es decir, el abanico de problemas que tienen como efecto la ansiedad es muy grande y es uno de los más frecuentes. Y eso es lo que tratas. Muy bien. Bueno, Amin, vamos a hablar de los problemas psicológicos. ¿Qué es un problema psicológico, perdona, y cuándo se sabe que se necesita tratamiento? Vale. Bueno, un problema psicológico es un momento, un estado en el que la persona siente que alguna de las emociones que es totalmente natural tenerlas, porque es normal tener miedo, es normal tener ira, es normal sentir placer, es normal atravesar el dolor. Cuando alguna de estas emociones la persona no tiene las herramientas para gestionarlas. Es como que se queda bloqueado en alguna de estas emociones. Y cuando se produce este bloqueo, esta mala gestión de esas emociones, pues con el tiempo puede acabar construyéndose un problema, que con el tiempo puede acabar desarrollando un problema psicológico. Entonces una persona que tiene un problema psicológico es una persona que de alguna forma le faltan esas herramientas para gestionar esas situaciones que le bloquean a nivel emocional. Eso sería una pequeña... Un breve de que es un problema psicológico. Sí. Luego, ¿tú crees, con tu experiencia, crees que la gente se pone demasiado tarde en manos de especialistas? Incluso cuando, a ver, la pregunta más concreta es, ¿cuándo se entera la gente que necesita tratamiento? ¿Es muy tarde? ¿Hay gente que sí sabe llegar a tiempo? ¿Cómo? ¿Qué caso se te ha dado a ti?
A ver, los más frecuentes? yo sinceramente, las personas que vienen a consulta, muchas veces sí que te encuentras casos que llevan mucho tiempo arrastrando un problema que con pocas sesiones se podría haber resuelto si hubieran venido a terapia. Pero el hecho de que a lo mejor tengan un problema que haya durado 10 años no significa que necesitemos 20 años para resolverlo. Claro. Es decir, que el tiempo que tú hayas estado aguantando ese problema se puede resolver también en un tiempo breve. ¿Qué pasa? Que las personas cada vez más son más conscientes de la salud mental y de la salud emocional, y ya vienen muchas personas, ya no solamente para tratar, hacer tratamiento, sino hacer prevención. Es decir, hay mucha gente, el otro día me decía uno, si yo le tengo que pasar la ITV al coche todos los años o cada 2 años, ¿cómo no me la voy a pasar a mí? La verdad es que sí. Si yo soy más... Mi sistema es mucho más complejo que el sistema de un coche. No le damos valor a los problemas. Igual que mucha gente opina también de los fisios, que me duele la espalda, no voy. Al final desencadenan un dolor, ¿no? Más o menos la psicología, un problema psicológico es eso, ¿no? Si lo dejas pasar, al final ese dolor se puede convertir en lesión, ¿no? Si lo tratamos así. Pero fíjate, también hablando del tema de fisios, tú tratas el músculo, tratas la contractura, pero hay muchas tensiones que vienen con un origen emocional. Entonces, tú me dices, es que tengo la espalda hecha polvo, tengo las cervicales, tengo el cuello, tengo la mandíbula, una de las cosas, el bruxismo, ¿no? De estar apretando, y vas al fisio y lo tratas, pero ¿estás tratando el origen del problema? Estás tratando el efecto. Es verdad. Porque muchas veces puede que sea solamente una cosa muscular, pero nos hemos encontrado en muchos casos que no es solo muscular, sino que antes del problema muscular había un problema emocional y al final el cuerpo habla. Y todas esas emociones que no se han gestionado, que tú las has ido silenciando, como el que va apagando la alarma, ¿no? Suena la alarma y tú la vas posponiendo, al final llega un momento que el cuerpo te dice, oye, claro, que estoy aquí, y te pega una contractura. Claro, o sea que las contracturas, algunas vienen de claro, tenso y todo eso. Claro, problema que he tenido yo, migraña, yo tengo migrañas. Sí. Migrañas también puede venir de la cabeza. O sea, yo también ya la doy y digo, mira, es por nervios, es por cervicales, por problemas, por estar chepado, los hombros para adelante. ¿Puede venir una migraña de ese tema, hablando de estos temas? Claro, la migraña puede tener muchos orígenes, ¿no? Sí. Pero uno de ellos es el estrés. Las personas que tienen niveles de estrés más altos puede ser un desencadenante de una crisis de migraña. Claro que sí. Que aunque esté relajado no se va a ir la migraña, que es lo que va para mí. Entonces, en estos casos hay que aprender a gestionar ese estrés, ¿no? Llevar una vida en la que se aprenda a gestionar ese estrés para mantener, dentro de lo que se pueda, las crisis de migrañas más controladas. Claro. O sea, que influye. El cuerpo siempre sigue a la mente. O sea, que lo paga es el cuerpo. Exacto. Y la mente se expresa, pide algo a través del cuerpo. Diciendo, no me estás haciendo caso en la cabeza, pues lo voy a expresar en el cuerpo. Te va a doler la espalda, te van a dar migrañas, te van a dar calambres, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, aunque también puede haber problemas musculares por golpes y todo eso, pero... Claro, es uno de los motivos. No es el único, es uno de los motivos. Pero el cuerpo se expresa muchas veces de esta forma, ¿no? Una cosa muy típica que el cuerpo se expresa es a través también del intestino. Los nervios, ¿no? Estoy nervioso, tengo la barriga... Al intestino, no sé si lo has escuchado alguna vez, le llaman el segundo cerebro. Ah, pues no. Sí, le llaman el segundo cerebro porque está muy conectado, ¿no? Y en el intestino se generan ciertos neurotransmisores que están relacionados con el estado de ánimo. Y mucha gente, por eso, cuando se siente muy nerviosa o de alguna forma está pasando por una crisis de estrés o momentos de ansiedad más altos, pues suelen tener a lo mejor los típicos pinchazos, ¿no? Que te dan, o diarrea, o problema de estreñimiento. O sea, que al final temas intestinales influye. ¿Qué puede? O, por ejemplo, el tema de úlceras en el estómago, bastante frecuente. También puede venir de ahí. Gastrointestinal, o sea, todo lo que es el sistema gastrointestinal está muy relacionado con la parte emocional. Mira, para que lo sepamos todo el mundo. Amín, ¿cómo se llega a saber si cada uno, o sea, haciéndonos nosotros la pregunta, cómo podemos llegar a saber si tenemos
un problema psicológico. Si tenemos ansiedad, depresión, algún problema común o fuera de lo común, ¿cómo nos damos cuenta? Claro. O cuál es el punto donde te das cuenta. Porque muchas veces mucha gente se da cuenta cuando ya ha hecho una cosa muy gorda, ¿no? Te voy a decir, a lo mejor tienes problemas de depresión y has vendido algo, porque te crees que vas a salir, ¿no? Por ponerte un ejemplo de vender o de pegar a alguien. O una ruptura con la pareja le has pegado con el que está ahora después de 2 años. Y se dan cuenta cuando ha hecho la catástrofe, ¿no? Cuando han hecho ya el daño. ¿Cómo puedes llegar a darte cuenta que tienes un problema? Pues una de las cosas que hemos dicho es a través de la forma en cómo tu cuerpo está hablando, ¿no? Si veo que continuamente estoy teniendo dolores intestinales, si veo que mi cuerpo está hablando porque tengo con mucha frecuencia tensiones musculares, si veo que, por ejemplo, estoy teniendo insomnio, ¿no? Estoy teniendo dificultades a la hora de dormir. Muy común, ¿no? Muy común. Eso llega a ser el problema de darle vueltas a la cabeza. Podría. Si veo que, por ejemplo, estoy teniendo alteraciones en el sueño o alteraciones en la comida, o estoy comiendo mucho o no estoy comiendo nada. O sea, al final, una de las cosas que primero se empiezan a alterar es la alimentación y el sueño. La cabeza y el estómago. Claro, el sueño es una de las cosas que primero se empiezan a alterar cuando tenemos algún problema psicológico, ¿no? O bien porque duermes todo el tiempo, o bien porque el sueño se te va. Y el tema de la alimentación, como he dicho, igual. El tema de los cambios físicos, cambios en la piel, personas que salen manchas, se te cae el pelo. O sea, el cuerpo es que habla, el cuerpo se expresa. Entonces, son señales que nos va enviando y nosotros tenemos que entender e interpretar esas señales. Las emociones, López, son como una brújula. Las emociones te van guiando, son como una brújula. Y tú tienes que saber interpretar qué mensaje hay detrás de esas emociones. Y para eso tienes que conocerlas. Claro, porque puede decir, como dices tú, un dolor de barriga, o no tengo apetito, es porque he comido algo y me ha sentado mal. No, no es así. Es porque un día o dos está bien que haya comido mal, pero cuando lleve una semana que no tengo hambre o, como dices tú, me duele la barriga o me estoy hinchando a comer, claro, todo el mundo, la cosa más básica, o sea, de primero, como digo yo, es, ¿estás comiendo mucho? Es que tengo ansiedad. Y mucha gente no sabe el significado de ansiedad, que después lo veremos. Sí. Ahí es donde tienes que, ahí ya dices que viendo esos puntos que te manda el cuerpo ya deberías ir, ¿no? Por lo menos coger una primera cita, una primera entrevista y hacerlo. Lo que pasa es que también, ¿cómo te das cuenta qué tienes o a qué vas a ir? ¿O es un psicólogo sabe sacártelo? Aparte de esto que comentas, cada persona, imagínate, yo por ejemplo, cuando estoy pasando por un momento estresante, soy de los que me da por comer más. El otro es de los que le da por comer menos. El otro es de los que, como dices tú, le empieza a doler la barriga. El otro es de los que le empieza a temblar el ojo, el párpado. El párpado. Entonces yo tengo que conocerme, ¿no? Tengo que conocer cómo se suele expresar mi cuerpo ante momentos de estrés altos. Porque no todas las personas somos iguales. O sea, al final estamos hablando aquí de cuestiones generales, pero cada uno tiene que hacer este análisis de conocerse a sí mismo y decir, a ver, ¿cómo suele reaccionar mi cuerpo? Porque no es lo mismo el que le tiembla el párpado que el que tiene problemas intestinales, ¿no? Y tú vas conociendo las señales y las reacciones de tu cuerpo y eso también te sirve para autoconocerte a ti. Y luego, pues, si tú sientes que hay una situación que te está afectando en tu día a día, no de forma puntual, sino una situación que te está afectando en tu día a día y que sientes que no tienes las habilidades o las capacidades, mejor dicho, de resolver, las herramientas de resolver esa situación y te está limitando, esta palabra es importante, te está limitando en tu día a día, ese es el momento de pedir ayuda. Porque a lo mejor dices, es que a mí me gustaría grabar un podcast, pero no lo estoy haciendo porque tengo miedo al fracaso. ¿Me gustaría hacerlo? Sí, pero no lo estoy haciendo. Ahí ya me está limitando el miedo. Entonces ahí estamos hablando de que ese miedo se puede trabajar. Claro, lo has explicado que es un problema psicológico. Ahí trabajarías con el miedo, ese ejemplo. Exacto, el miedo al fracaso, el miedo a qué dirán los demás, el miedo al juicio, porque al final yo conozco
mucha Sí. gente que le gustaría, por ejemplo, abrir un canal, que le gustaría abrir un canal de Instagram, un canal de YouTube, que tiene muchas ideas, muchos proyectos y le gustaría compartirlos, pero no los hace precisamente por este Por miedo. miedo. Claro, luego coges el miedo, que a lo mejor deriva en vergüenza, ¿no? Ese miedo ha venido derivado por la vergüenza o por otra cosa, Es diferente, sí, ¿no? puede ser o bien el miedo o la vergüenza. Se trata también de forma distinta. Claro. Luego, a mí, mucha gente también no sabe diferenciar entre un psiquiatra y un psicólogo. Mm. ¿Qué tratamientos hace un psiquiatra y qué tratamientos hace un psicólogo? ¿Qué diferencias? ¿Cuál es la que más se nota? Para que la gente le explique, no es porque se digo yo, está saliendo loco porque el ejemplo de siempre, porque has dejado con la novia, está saliendo loco. Pero a un psiquiatra. Ya, ¿no? Está llamando loco. ¿Qué diferencias? ¿Qué se trata? A ver, la palabra loco yo la eliminaría. La quito. Pero bueno, es lo que te suele decir la gente. Sí, pero ahí empezó un poco todo este estigma, ¿no? de la salud mental, de mucha gente. No, es que si vas al psicólogo o vas al psiquiatra es porque estás loco. Afortunadamente, eso creo que se ha quedado en las generaciones antiguas. Sí. Y Es como otro día, perdón, un vídeo que vi, madre mía, de televisión española, que a los centros que cuidan a gente con problemas lo llamaban centro, perdón por Dios, no lo toméis, que no estoy diciendo malas, centro de subnormales. Antes se decía subnormal a una persona que necesita, que tiene problemas y que no llega, como digo yo, que no tiene esa posibilidad. Yo me quedé loco diciendo, madre mía, lo que se decía. Claro, ¿tú crees que la palabra loco llegará a no decirse? sí, de hecho ya se está erradicando de forma brutal. O sea, y más las generaciones que han nacido desde el 70 para acá, incluso del 70 al 80, sobre todo a partir del 80 para acá, tienen otra noción de la salud mental. No tienen este concepto, ¿no? de si vas al psicólogo o al psiquiatra es porque estás loco, porque son conscientes de que ir al psicólogo es una cosa natural. O sea, si voy al dentista, si voy al fisio, si voy al podólogo, ¿por qué no voy a ir al psicólogo? Claro. Si al final las emociones me impactan y me influyen en todo. O sea, si no estoy bien, no puedo hacer nada. Es verdad. Si no estoy bien, no puedo hacer nada. Entonces, creo que la gente cada vez es mucho más consciente de trabajar esta parte mental y psicológica. Y volviendo a tu pregunta, hay una diferencia fundamental entre la figura del psicólogo y la figura del psiquiatra. El psicólogo es una persona que ha estudiado la carrera de psicología, el grado de psicología, como se llama ahora. Y el psiquiatra es una persona que ha estudiado la carrera de medicina. Entonces, el psiquiatra empieza estudiando medicina y luego se especializa en psiquiatría. Hay quien se especializa en otras áreas, en traumatología, en no sé qué, en oftalmología, en tal. Pues el psiquiatra es un médico que ha decidido hacer su especialización en temas de psiquiatría. Entonces, la primera diferencia clara es la formación. Uno ha estudiado psicología y el otro ha estudiado otra carrera diferente que es medicina. Otro punto importante es el psicólogo no receta fármacos. El psicólogo no receta, puede recomendar, pero no receta. No vas a ir a la farmacia con una receta de un psicólogo. Pero en cambio el médico, el psiquiatra, pues claro, como es médico, él sí que receta. Él sí que puede recetarte un ansiolítico, un antidepresivo, él sí que lo puede recetar. Y otra tercera diferencia importante es el punto de abordar una situación. El psicólogo lo aborda haciendo psicoterapia, haciendo terapia a nivel psicológico, trabajando el tema de las emociones, dando herramientas, dando técnicas, enseñando estrategias a la persona para que pueda hacer frente a las situaciones del día a día que le puedan resultar difíciles o gestionar sus emociones. Y el psiquiatra lo que hace es intervenir más desde un punto de vista farmacológico. Entonces, hay situaciones donde el tratamiento es combinado, necesitas de un psicólogo y un psiquiatra, y se hace un tratamiento mixto, terapia más fármaco, pero hay otras situaciones que la mayoría de veces no necesitamos el fármaco y se soluciona simplemente con el tratamiento psicológico. ¿Alguna vez tú has llegado
a llegar a necesitar al psiquiatra? ¿Personalmente? No, tú no, con algún paciente. Ah, claro, sí, Es sí. lo que te quiero decir. Muchas Es en veces. qué punto sabes cuando el paciente dices, Sí, sí, sí. esto se te queda flojo, por así decir, ¿no? Sí, sí, Vamos sí. a llamarlo... Sí, hay veces que lo necesitas en ese momento porque te ayuda al principio, por lo menos, a dar ese empujón para que la terapia avance, ¿no? Pero hay otras veces que no lo necesitamos. Es decir, hay mucha gente que viene y me dice, yo quiero empezar tomando un ansiolítico. Y le digo, espérate, vamos a empezar con estas estrategias. Empezando con estas estrategias, vamos a ver qué tal. Y al final lo resolvemos sin necesidad de pastillas. Claro. Porque tú qué opinas de mandar pastillas. Tu opinión, o sea, o tu... ¿Cómo lo ves? Depende. Hay casos donde no es necesario medicarse para resolver ciertos problemas psicológicos y hay otros casos, como he dicho antes, que es necesario hacer un tratamiento combinado. El problema que se están medicando en este momento, se están medicando muchas más personas de las que deberían medicarse. Hay un problema de ansiolíticos que la gente se los está tragando como caramelos. Y para dormir igual. Si no me Para tomo la dormir pastilla igual. no duermo. Claro, claro. Cuando realmente haciendo una intervención psicológica eso se podría solucionar en muchos casos, sin necesidad de recurrir a este fármaco, ¿no? Pero, claro, la industria farmacéutica mueve muchos millones Es con esto. pues, una de las que más millones moverá de todo el mundo. Y la sociedad también, pues, lo está utilizando. Sí, claro, ese es el comprar. Si compras, se hace. Claro, porque ¿qué es más fácil? Demanda, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Afrontar un problema de miedo a exponerme o tomarme una pastilla y en 15 minutos que se me baje el miedo? Claro. La impaciencia, ¿no? La impaciencia... Resultados rápidos. Sí. Y a veces no se ven tan rápidos. Y muchas veces te lo tienen que ampliar, ¿no? Porque al final, no sé si yo nunca he tomado. ¿Ese estilo de pastillas te crea adicción? Sí, hay algunas... Hay mucha gente que no las deja, ¿eh? Que te dices, no, ahora me tomo... Yo creo que ya es que se la toma y dices, me la tengo... Y si se la toma toda la vida. Algunos ansiolíticos, que hay un grupo que se llama benzodiazepinas, sí que pueden generar una adicción. Por eso, una dependencia, ¿no? A esas pastillas. Por eso muchas veces cuando se está quitando el fármaco, se tiene que ir quitando poquito a poquito. No lo puedes quitar de golpe. Ahora hablando del tema pastillas, que a la gente, ¿qué relación tiene en la cabeza un placebo? Te digo, algo que te crees, un amigo mío le daba ansiedad y tomaba agua con limón fría. Dice, a sorbos, le duraba el vaso una hora y eso es lo que le quitaba la ansiedad. ¿Qué opinas o cómo reacciona la cabeza? Si puedes explicarlo. Sí, sí, sí. Bueno, hay estudios ya, de hecho, estudios científicos que ponen al mismo nivel algunos fármacos con el nivel del efecto placebo. O sea, para que veas hasta dónde se ha llegado. Poner al mismo nivel, por ejemplo, un medicamento al mismo nivel que el efecto placebo porque hace el mismo efecto. Entonces el poder de la mente es muy fuerte, ¿no? Al final es que te lo tienes que creer. No somos conscientes de la capacidad de persuasión que podemos ejercer sobre nosotros mismos. Y algo también importante que es el tema de los autoengaños. Sí. O sea, y de hecho, continuamente, todos los días nos estamos haciendo autoengaños, ¿eh? Como ejemplo. Continuamente te estás haciendo autoengaños. Pues no lo sé. Ahora mismo no me viene a la mente ninguno que haya sido yo consciente. Pero sí, como tú dices que, claro, pero no te das cuenta. Durante el día estamos haciendo los autoengaños todo el tiempo. Nos mentimos hasta nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, Amin, aquí ya hemos explicado un poco problemas psicológicos, cómo tratarlos, qué es lo que hacéis, diferencias. Vamos a hablar a uno. Puede haber problemas y no puede haber problemas. Lo que viene siendo en tema niños. Familias con padres separados y familias que viven juntos, los padres. ¿Cómo hacerte la pregunta? ¿Un niño se vuelve más fuerte mentalmente? O, como me has dicho antes, ¿cómo lo defines mentalmente o fuerte? Claro, en una familia separada o en una familia unida. La familia separada, por ejemplo, a lo mejor el niño tiene más libertad y va a buscar más solucionarse las cosas. Y como dices tú, en las familias juntas, en las que están unidas, como me has dicho que era lo de que se lo van a solucionar los padres. ¿Cómo
¿Qué influye, cómo influye al niño a la hora de crecer ese tipo de modelos de familia? Yo no lo analizaría desde el punto de vista de ¿Separados o no separados o separados? juntos, porque pueden haber padres que están juntos y que están teniendo un efecto negativo en el niño, y pueden haber padres que están separados y están teniendo un efecto positivo en el niño. Entonces es más un tema de estilo de crianza o modelos de familia. Puedes tener, por ejemplo, a un niño, un hijo adolescente que sus padres están separados. ¿Has dicho antes libertad? Sí, es lo que pienso yo. Al estar separados, como ahora, este 15 días me toca con mi padre, pero el padre trabaja y tú te quedas solo en casa. Por ejemplo, al estar unido ocurre menos, que a lo mejor el padre o la madre trabaja por la mañana y por la tarde tiene alguien con quien quedarse. Y Me refiero a esa libertad y de hacerlo lo que quieren, tipo como móvil, estar con el móvil, tipo redes sociales, esas cosillas. ¿Y esto te parece más positivo o más negativo? Pues no lo sé, yo he pensado, que a lo mejor estaré mal, yo he estado con padres separados, no conocía a mi padre, y yo creo que he tenido que sacarme, como digo yo, las castañas. En tema educación y en tema hacer lo que quiera, llevo haciendo lo que quería desde pequeño. Cuando eres mayor, estás como más preparado, como que nadie me ha ayudado a hacer esto. O sea, yo he abierto un bar, nadie Claro. me ha ayudado. Yo llevo trabajando desde los 16 años porque me han dicho, no quieres estudiar, yo no para de trabajar. Yo personalmente he visto gente que toma drogas, toma esto, y yo soy el primero que ha dicho, ni harto vino. Pero claro, droga también lo podemos poner como tabaco, como alcohol, pero se ve inferior, que es otro tema que tocaremos. O al estar en una familia que si yo hubiese estado todo el día con alguien, me hubiesen llevado al fútbol, me hubiesen dicho a estudiar estas 2 horas por la tarde, me estuviesen solucionando, ¿sabes? No trabajes, no te hace falta. Al final, ¿eso cómo influye en un futuro? Claro, pero al final es lo que te digo, es más importante centrarse en el modelo de familia, porque por ejemplo, hay un tipo de familia que es muy frecuente cada vez más, que se llama el modelo hiperprotector. Este tipo de familia es un modelo familiar en el que los padres continuamente están intentando resolverle la vida a sus hijos. El lema sería, dime lo que te falta que yo te lo voy a poner en bandeja, te lo voy a dar. Sí. Te voy quitando las piedras del camino. Mientras que tú vayas haciendo lo que te digo, no te va a faltar de nada, ¿no? ¿O quieres decir que No, desde pequeño, aunque no estudies, toma? no es que es el hijo el que hace cosas, es que el padre y la madre hacen cosas por el hijo. Por eso es un modelo hiperprotector, porque continuamente están intentando ayudar al niño. Hay un exceso de ayuda, hay un exceso de protección, hay un exceso de amor. ¿Y qué efecto tiene esto en el hijo o en la hija? Pues que como en cada dificultad han tenido unos padres que rápidamente le ha dado una asistencia, le ha dado una ayuda, no les han dejado que ellos evolucionen y desarrollen sus propias estrategias. Y muchos adultos llegan a la edad adulta y son inseguros, se sienten inseguros, precisamente por haber estado tan arropados y tan protegidos por sus padres. Y esta dinámica puede ser tanto con padres separados como con padres juntos. O sea que no es tanto el si están juntos o separados, sino el cómo. Sí, el caso, ¿no? Aunque esté, no es lo mismo, no es que estén separados unidos, pero el caso. El caso es este, que le van a dar todo y que van a estar protegiéndolo. Exacto. La forma de educar, ¿no? El modelo familiar influye. Porque podemos tener, por ejemplo, otro caso también, donde existe otro modelo que es el modelo autoritario. Ese modelo ahí es como un poco todo lo contrario al anterior. Eso es lo que te iba a preguntar. Digo, y todo lo contrario, el de, pues si has roto eso, lo arreglas tú. O lo No, he perdido. este es un modelo duro. Este es un modelo, el modelo autoritario Es como es es el un modelo. modelo duro. Es decir, el rol de los padres son como si fueran dictadores, entre comillas. Aquí hay una jerarquía muy marcada. Es decir, yo como padre, lo que yo diga es lo que hay y tú no tienes voz ni voto. Mi voto. Entonces, hay muchas familias que han vivido en este tipo de modelo familiar y eso tiene unos efectos. O el modelo, por ejemplo, muy frecuente también en nuestros días es el modelo permisivo. Le llaman democrático permisivo. ¿Cómo es? ¿Por qué le llaman democrático permisivo? Porque al contrario que el modelo autoritario,
en el modelo democrático permisivo, somos todos iguales. Todo se habla, todo se consensúa, el padre es igual que el hijo, es decir, se intenta evitar los conflictos, paz y armonía. Eso es como se dice mamitis y papitis, ¿no? Lo que diga papá o lo que hace él. No, es que aquí al final el padre y los hijos, o los padres y los hijos, se vuelven en el mismo nivel y se pierde la jerarquía. Si no existe una jerarquía positiva, una jerarquía funcional, sana, eso no le da seguridad a los hijos. Aunque solamente sea por parte de la madre o por parte del padre, ¿no? Como puede ser el saber que tienes, como pongo yo el ejemplo, el saber que tienes un aeropuerto seguro en el que aterrizar si las cosas se complican, eso le da una estabilidad a los hijos. Claro. Si los padres se convierten en amigos, hacía un juez Calatayud, ¿lo conoces? Sí, el que dice, pues si los padres están aquí, tienen que trabajar y el hijo tal, no me lo vas a meter en una condena de tanto, Exacto. tanto. Será mejor coger al chiquillo y llevarlo de la oreja a la clase. Claro que empieza a decir, claro que la clase aburre, que el colegio aburre, lo sabemos decía todos. una frase muy interesante y es, si tú te haces amigo de tus hijos, los dejas huérfanos. Es verdad. Decía una frase muy interesante, porque no se trata de que no puedo llevarme bien con mi hijo. Sí, puedo llevarme bien con él, compartir, hablar, darle confianza, darle amor, es súper necesario. Pero al mismo tiempo, cuando tengo que hacer un acto correctivo, tengo que hacerlo porque soy su padre. O cuando tengo que mantener una jerarquía, tengo que hacerlo porque soy su padre, ¿no? Por poner un ejemplo, no sé si será así, es el de tipo tema comida. Es decir, no me voy a comer esto, una tortilla de patatas. ¿No? Eso es lo que está diciendo, que están manteniendo lo mismo que los mayores, los padres, hacen la comida, pues el hijo está eligiendo también la comida que quiere, desprestigiando la que no quiere. ¿No? Es un tipo de ejemplo más o menos así para la Sí, gente. más o menos, sí, por ejemplo. Que él decide sobre que lo que en realidad debería ser al revés. Se hace una comida, no se hacen tres. Que en todas las casas había un problema siempre. Exacto. El de que yo no estoy para hacer 5 comidas. Claro. Y vemos mucho también el tema de cuando hay modelos de familia donde son súper pacíficos, intentan que no haya nunca ningún tipo de problema, mantienen siempre la misma jerarquía, cero conflicto. Muchos adultos cuando llegan a la edad adulta tienen miedo a las discusiones, tienen miedo a los conflictos. Las evitan por todos lados. Las evitan. Aunque salga perdiendo. Sí, prefieren callarse, no saben decir que no saben poner límites, porque como se han acostumbrado a un entorno tan calmado, cuando vienen un poquito de turbulencias, escapan. Y pasa lo contrario también con el caso contrario. Imagínate padres muy maltratadores. Pues hacen que los hijos también, como han recibido tanto maltrato y han recibido tanta agresividad, en el momento que ven un poquito de mínimo conflicto, también escapan. Porque no quieren recordarlo, no quieren vivir eso. Sí, que me sienten una aversión. Sienten una aversión a este tipo de dinámicas. Entonces, el mismo efecto del miedo al conflicto, de no saber decir que no, de no poner límites, puede venir tanto de una familia donde se te ha machacado, como de una familia donde ha habido paz, armonía y se han evitado todos siempre los conflictos. O sea que depende. Eso también. Hablando, ya que estemos hablando de niños, ¿qué función tiene un psicólogo en la infancia? ¿En los colegios es tan importante? Y luego otra pregunta, te lo voy a decir dentro de ella. Digo, ¿crees que debería haber una asignatura o una hora de charla de un psicólogo a cada clase? Para ver, un psicólogo, claro, tú ves todo, quieras o no, como te he dicho antes. Tú ves una clase con 20 niños y cuando estás una hora con ellos vas a ver si Manuel se está metiendo con Laura. ¿Tú crees que se debe de tener una horita de clase? Yo lo que haría sería hacer formación, lo que se llama psicoeducación, desde bien pequeñitos. Es decir, enseñarles qué son las emociones, cómo se gestionan las emociones, cómo identificar a las emociones, cómo reconocer a las emociones, qué función tienen las emociones. O sea, sabemos y les enseñamos dónde está China en el mapa, dónde está América, dónde está tal, pero ellos no saben identificar dónde están sus emociones, no saben identificar cómo me siento. Otra cosa también importante es que hay gente que tiene un vocabulario emocional pobre. Le preguntas, ¿cómo estás? A mí me pasa. Y la primera frase es, estoy mal. Pero, ¿qué significa estar mal? ¿A qué te refieres con O el por qué, estar ¿no? mal? ¿Qué significa el estar mal? ¿no? Solo el significado.
Sí, porque hay mucha gente que no tienen un vocabulario emocional con el cual expresarse. Claro. Y esto es muy importante porque al final, de la misma forma que tú aprendes el vocabulario castellano, te sirve para entenderte con otra persona, para que haya una comprensión. Si aprendes vocabulario emocional, te sirve para comprenderte a ti también. También. Porque dices, como tú dices, estoy mal. Claro, pero dentro de ese mal puedes estar Claro. aburrido, triste, tal. Rabioso, Sí, deprimido, dentro del mal herido. está eso. Claro. Entonces, eso por una parte. Yo soy muy partidario de hacer lo que se llama psicoeducación, que es formar a la gente desde pequeñita en lo que es temas de psicología. Y luego la otra pregunta que has dicho, el rol, me parece que es el rol que tienen los psicólogos con los adolescentes, ¿has dicho? No, si crees que debería haber una asignatura en clase. O el otro es qué función Sí. tiene la infancia. Porque yo me acuerdo del colegio que al psicólogo ibas cuando pasaba algo. Sí. Cuando tenías una riña o cuando te veían triste o algo. Por Sí. eso digo, ¿qué rol tiene ahí el psicólogo? La primera pregunta sí, ¿debe haber una asignatura? Yo la pondría. O sea, Claro, yo también. es lo que he dicho antes, formación, psicoeducación. Es educar en temas psicológicos. La pondría definitivamente. Y el rol que cumple el psicólogo, fíjate, por ejemplo, cuando son pequeños, hay veces que es más interesante trabajar con los padres que con los hijos. Y ahí se hace una función preventiva. Es decir, el niño está todavía en formación, o el adolescente está todavía en formación, todavía no ha construido su personalidad como tal. Entonces, ahora estamos en una edad temprana en la que se pueden prevenir problemas futuros, que si no los solucionas ahora o no le das a esa persona herramientas para que sepa gestionarlos, cuando tenga 25 o 30 años, ¡pum!, explotará. Y la mesa se romperá. Y la mesa se romperá o se quedará coja. Entonces, No han sabido desmontarla. Como hemos hablado al principio, ¿no? De lo de... claro, entonces la función aquí, cuando son pequeños, yo trabajaría con los padres. Los padres son coterapeutas, muchas veces en terapia. Trabajan en paralelo con nosotros y haría una función preventiva en los casos en los que se requiera, que no en todos, porque también, oye, la vida está llena de complicaciones y de ciertas emociones que no podemos evitar. Entonces hay que también tener en cuenta que no se puede tener una vida sin dolor o una vida sin miedo. Pero también hay que entenderlo. Hay que naturalizarlo, hay que normalizar que son cuestiones totalmente naturales y eso no significa que haya un problema. O sea, es normal sentir miedo, es normal estar mal, es normal sentirme triste. Eso sí. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y ahora, tema bullying. ¿Cómo afecta a un niño que recibe bullying cuando está triste en tema estudios, tema futuro? Vamos a hablar de racional tema futuro, ¿no? Porque llevan 3 años metiéndose con él. ¿Cómo afecta? ¿Crees que se va a querer ir, no va a querer estudiar por el tema bullying? Decir, no voy a querer estar en el colegio, voy a trabajar. Pues voy a estudiar porque sé que yo para salir antes de aquí. O cámbiame de colegio, ¿no? Claro. ¿Cómo afecta a ese niño? ¿Qué impresión? Por ejemplo, en niños de entre 7, 8 a 14 años, primaria, que es normalmente cuando más la gente se empieza a meter, luego ya a partir de la ESO van concienciando, te va juntando, el perdona por haberte tal, si al final la gente acaba juntándose, pero ¿cómo afecta ese tipo de problemas? Fíjate, a veces este maltrato viene de parte de los padres, que aunque parezca mentira, podemos encontrarnos padres maltratadores que ejercen esta labor de tratar mal a sus hijos. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice, cuando tú tratas mal a tus hijos, ellos no te dejan de querer a ti, se dejan de querer a ellos mismos. Sí. Y a veces ese maltrato puede venir dentro de la familia o puede venir fuera de la familia, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Entonces, claro, pues es una etapa importante para ese adolescente que está en plena construcción, que sus cimientos todavía están construyéndose, que la relevancia social, ya sabes, en esas edades donde el qué dirán influye mucho y es muy importante, pues muchas personas se destruye la autoestima, ¿no? En ese sentido.
la capacidad que tienen ellos de creer en sí mismos, la confianza que tienen en ellos mismos, a veces pueden desarrollar problemas que tienen que ver con todo esto, ¿no? Incluso no se lo cuentan a nadie. O sea, se meten con él, ¿por qué no se lo cuentan a nadie? Por miedo muchas veces, o por vergüenza. Claro. A veces el miedo te bloquea. Y uno de los motivos por los que no se lo cuentan a nadie es el miedo, porque están amenazados. Al final desemboca todo en el miedo. Principalmente por miedo y por vergüenza. Como en el caso de las mujeres que sufren algún tipo de maltrato. ¿Por qué no denuncian? Por miedo. Muchas veces es así, ¿no? Muchas veces puede ser por miedo, por vergüenza. A veces el miedo te paraliza. Claro. Bueno, Amin, ya hemos hablado de tema niño, tema infancia, ¿no? Yo creo que le hemos tocado bastante palo a esto. Ahora mismo, cuando estás en terapia, ¿alguna vez, si te han llegado a mentir, que como me he dicho antes, son pocas o no se llama así, lo sabes, lo intuyes y cómo afecta? A ver, ¿O qué consecuencias trae, perdona? Claro, pues fíjate, yo cuando empiezo a trabajar con una persona, antes de empezar, hacemos lo que se llama un contrato terapéutico. Y en ese contrato terapéutico, la persona se compromete a seguir las indicaciones que yo le voy a ir proponiendo. O sea, ya de entrada hay un compromiso. Decía una frase que me gusta mucho: antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a todo aquello que le enfermó. Entonces, en la primera sesión yo siempre lo tengo muy en cuenta esto y le pregunto a la persona: ¿tú estás dispuesto a seguirme? Para ver su nivel de compromiso. Sí. Claro, que la mayoría de las personas que vienen a consulta no vienen para mentirte, no vienen para engañarte. Sí puede ser, y es normal que al principio no se cuentan todos los detalles, pero es normal. Poco a poco, conforme van pasando las sesiones, van saliendo más detalles, ¿no? Pero no suele ser habitual que vengan personas a consulta a mentirte, quitando algunos Es que te quería preguntar, situaciones. digo, si ha ido alguien, entre comillas, por obligación, entre comillas, de si no vas aquí, o tipo, siempre te estoy poniendo de parejas, si no vas, cortamos, si no vas al psicólogo, lo dejamos. Sí. Ves que necesitas, que la pareja, claro, desde fuera lo ves, pero el que lo tiene no. Por ejemplo, hay perfiles narcisistas que sí que pueden mentir e incluso intentan manipularte. O, por ejemplo, personas que tienen algún tipo de trastorno de alimentación, a veces también te pueden mentir con la comida, ¿no? Te dicen que han comido, pero no han No comido. han comido. O, por ejemplo, adolescentes. Como he dicho antes, adolescentes puede darse, ¿no? El caso de también el tipo de comunicación que tú tienes con este tipo de personas tiene que adaptarse. El tipo de comunicación tiene que adaptarse a incluso esas provocaciones. Y existe, digamos, todo un diálogo estratégico que se tiene en cuenta para tratar este tipo de situaciones donde la persona o te está vacilando, o te está intentando manipular, o te está mintiendo. O sea, estamos preparados para, digamos, Para todo. tener un diálogo estratégico especial con este tipo de personas. ¿Existen? Sí, en este tipo de problemáticas así de... Sí, alguna vez sí que me ha pasado, pero normalmente la gente viene a consulta porque quiere resolver un problema y quiere hacerlo cuanto antes. Entonces, para eso no te va a mentir. Si quieres resolver el problema cuanto antes, máxima sinceridad. ¿Hay alguna terapia, ahora se me ha venido una pregunta, alguna terapia tipo de choque, de que venga a vacilarte y tú le digas, pues mira, este es tu problema, toma, toma, y ahora te lo comes tú solo, pero esto es lo que tienes? Y le has dado donde le duele. ¿Hay alguna terapia así? ¿Sabes lo que decir? De que te está vacilando y dice, pues, oye, que hayas tenido que saltar y decir eso. A ver, siempre nosotros Hombre, lo he puesto yo muy mantenemos fuerte. Sí. el respeto, pero hay ciertas situaciones donde la persona viene a terapia y puede escuchar cosas que no le van a sentar bien, ¿no? Claro, las verdades duelen en muchas A ocasiones. veces, ¿no? Entonces, pero claro, siempre desde el máximo respeto y con la intención de ayudar. De hecho, yo cuando tengo que decir algo de este estilo, antes de nada siempre pido perdón. No, pero no digo que se te escape o tengas que decirlo. Si hay alguna, que en algún tipo concreto de caso, de que tengas que hacer de choque, de decir, tengo que, entre comillas, tirar para atrás, hundirte un poco más para luego
poder sacar todo lo que tienes. Sí, a ver, ahí se utiliza un lenguaje un poco provocativo a veces. A eso me quería referir, ¿lo ves? Es que yo lenguaje poco, Un por lenguaje eso a tengo todo veces escrito. provocativo. Hay tipos de terapia donde se utiliza un lenguaje provocativo, precisamente para conseguir más resultados de esa persona, ¿no? Ahí sí que se utiliza este tipo de comunicación. No para hundirla, sino como que Para la sacarle. estás retando, ¿no? De alguna forma, Eso es. estás como picando un poquito, provocándola para impulsarla todavía más. Porque lo digas sin conocimiento, ¿no? Como aquel que dice, la solté y no lo quería decir. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que te estoy diciendo. Voy a provocarla, va como, se relaja pero está enfadado y voy a soltar lo que no te he dicho. Y tú ya ahí ya cazas o captas el problema, ¿no? Vas captando, pues mira, esto no me lo habías contado antes, o aquí me has vacilado. Sí, pero bueno. Sirve para soltar eso, ¿no? Para hacer efecto muelle. Exacto, sí. Pensamientos intrusivos. Eso me lo dijiste. ¿Qué es? O los pensamientos tabús. Quiero que se lo expliques a la gente. ¿Qué es esos pensamientos? Bueno, pues este es un tema muy, muy interesante y muy importante también, porque si yo te dijera a ti mismo, te preguntara, ¿qué es un pensamiento tabú? ¿Tú sabrías definirme a qué nos estamos refiriendo con esto? Tabú, si lo pones ahí, es de algo de que no puedes hablar, ¿no? De que va a estar mal visto. Exacto. Un pensamiento es a lo mejor hacia ti mismo, un pensamiento que no quieres hablar contigo mismo, más o menos. ¿Qué es lo que creo yo, no? Si me dices pensamiento tabú, enlazando Claro. lo que pensaría. Pues son pensamientos, López, que tienen que ver muchas veces con vergüenza, con culpabilidad. Por ejemplo, imagínate, el otro día tenía el caso de un chico que venía a consulta y me decía, yo es que cuando voy conduciendo me viene el pensamiento de, ¿y si doy un volantazo y me estrello contra este árbol? Y te lo Entonces, decía. sí. Y entonces él empezaba a pensar, ¿y por qué estoy pensando esto? ¿Es que me quiero suicidar y yo no lo sé? ¿Estoy perdiendo la cabeza? ¿Estoy volviendo loco? O otro pensamiento intrusivo, tabú, muy recurrente, es no el miedo a hacerme daño a mí mismo, sino el miedo a hacer daño a los demás. Por ejemplo, me vino un chico a consulta que era incapaz de estar así como estamos tú y yo ahora con su abuela, porque el pensamiento intrusivo que le venía era de coger un cuchillo y clavárselo. Y él decía, pero ¿cómo puedo estar pensando esto con la persona que más quiero en el mundo, que es mi abuela? ¿Cómo puedo? Soy mala persona, soy un mal nieto, soy mala gente, soy un asesino y no lo sé. Y la persona empieza a pensar demasiado. Y empieza a cuestionar pensamientos que, claro, son tabú porque no van a ir a decirle, oye mamá, es que estoy pensando en clavarle un cuchillo a la abuela. Eso no se lo va a contar a No se lo va a nadie. contar a nadie. O estoy pensando en estrellarme contra un árbol, ¿no? Entonces son pensamientos que se cruzan por la cabeza, ojo, que son normales, y no me gusta mucho la palabra normal, prefiero decir natural. Es un pensamiento natural tenerlo, pero lo que hace que se construya un problema es que la persona empieza a juzgar esos pensamientos. Y se juzga hacia sí mismo, ¿no? Exacto. Se juzga a ellos mismos y empiezan a intentar no pensar, a intentar como combatir esos pensamientos, intentar sacarlos de su cabeza. ¿Y qué pasa si intentas no pensar en un pensamiento? ¿Qué pasa? Si te digo, intenta no pensar en un caballo blanco. Ya ahí está. ya Ahí está ahí, ¿no? está. Y un unicornio también me lo imagina con cuernos, ¿sabes? Ya está ahí, ¿no? O sea, si tú intentas no pensar en algo, piensas en ello, el doble. Entonces, claro, la persona está intentando no pensar en esos pensamientos, intentando apartarlos, pero cuanto más los intenta apartar, más intensos se vuelven. Y empiezan, por ejemplo, a cambiar ciertas rutinas, ¿no? Antes salía por la tarde y me iba a ver a mi abuela y ahora ya voy menos. Ahora voy por las mañanas que estoy medio durmiendo y pienso menos. Pero piensas más. O ahora voy con más gente, por si acaso pierdo el control, que haya más personas. Claro, ahí ya da un escalón, ¿no? Ahí has pasado un escalón. Ahí estás dándole validez a esos pensamientos. Y eso lo que hace es que empiezan a cambiar tu rutina y es el momento de aprender a gestionar esos pensamientos, ¿no? Porque pueden ser o bien relacionados con hacerme daño a mí mismo,
relacionados con hacer daño a los demás, relacionados con la orientación sexual. Recuerdo el caso de un chico también, que no se subía en la moto detrás con su compañero, con su amigo, por si acaso sentía algún tipo de excitación. No se iban solos en el coche nunca, por si acaso se convirtiera en gay, en homosexual, ¿no? Pero solo le pasaba a una persona, ¿no? Sí, sí, O sí. iban vale. Solo le pasaba a mi Sí, paciente, a tu ¿no? A la paciente. persona que vino, ¿no? Entonces, este tipo de pensamientos obsesivos a veces están relacionados con herir a otras personas o hacerme daño a mí mismo, están relacionados con la sexualidad, es muy frecuente. De hecho, le llaman a veces, existe un problema que es el TOC homosexual. El TOC homosexual, no sé si lo has escuchado alguna vez. No. Es bastante frecuente también, que le lleva a la persona a hacer rituales, a hacer evitaciones, para intentar calmar la ansiedad que le produce la idea de que podría ser homosexual, ¿no? Y cuando la persona hace ciertos rituales, como por ejemplo, tengo el pensamiento de que y si voy a tirarme por la ventana, perder el control de mí mismo y tirarme por la ventana. Lo que haré rápidamente es bajar las persianas. En el momento que bajo las persianas, ¿estoy dándole credibilidad a este pensamiento o no? Sí. Pues aquí es donde trabaja la terapia breve estratégica. La terapia breve estratégica lo que hace es, cuando te viene ese pensamiento, ¿tú cómo reaccionas? ¿Qué es lo que haces en ese momento? Para bloquear ese tipo de acciones que estás haciendo, que en lugar de ayudarte, lo que están haciendo es empeorar el problema. Pero el paciente se da cuenta ahí, ¿no? Cuando ya baja la persiana, por así hablar. Ahí es cuando os recurren antes a ti. El paciente se da cuenta de qué. De que esos mismos pensamientos. Porque claro, para llegar también quiero ver o saber Sí. en qué desencadena al final. Porque estamos subiendo poquito a poco. Primero es el, oye, ¿por qué he tenido ese pensamiento? Después es el, no voy a pensarlo, lo pienso más. Después es el, voy con gente. Es como que está subiendo grados, ¿no? Sí. Esos impulsos. Al final, no sé si se llegará a tener un impulso o el desencadenante. El paciente ve que cada vez está intentando protegerse más de esos pensamientos. Pero está haciendo lo contrario. Cada vez está más desprotegido. Entonces, aquí es donde interviene la terapia, en aprender a ver a estos pensamientos como solo pensamientos. Es decir, una parte muy importante es diferenciar el ser del pensar. Lo que yo soy de lo que yo pienso. Ese es el objetivo principal de trabajar con este tipo de casos. Porque la persona lo que hace es no diferencia el ser del pensar. Todo lo contrario. Cuando tiene un pensamiento, se juzga a sí mismo por pensarlo. Y se lo atribuye, se lo toma como personal. ¿Y si lo hago? ¿Y si pierdo el control? ¿Y si soy homosexual? O sea, se lleva a lo personal esos pensamientos intrusivos. Ahora mismo, no sé, yo, por lo menos a mí, no sé a los que lo están escuchando, me está recordando tipo casos de asesino. Como que va a desencadenar en que ese cuchillo lo voy a clavar. El de si le das tantas vueltas, al final no acabas protegido. Puede acabar en ese caso. No, de hecho, Bueno, o asesino, o ladrón, o según el pensamiento. uno de los típicos también es el de la pederastia. Muchísimos casos donde vienen jóvenes diciendo, no me quiero sentar al lado de mis sobrinas, por si abuso sexualmente de ellas. Son pensamientos, o sea, ese pensamiento no tiene nada que ver con nosotros. Es un pensamiento Que sale. que sale y conforme viene se va. ¿Cuándo se empieza a instalar el problema? Cuando tú empiezas a hacer esos cambios en tu vida, en tu día a día. Evitas a tus sobrinas, en vez de sentarte cerca, te sientas un poquito más lejos. En vez de comer con cuchillos, comes con cuchillos de plástico. Empiezas a tomar como ciertas precauciones, te alejas de la ventana. Entonces, este tipo de precauciones que la gente empieza a hacer para bajar su nivel de ansiedad es lo que hace que se dispare y empeore el problema. O sea, el pensamiento no nos preocupa. Lo que más nos interesa es cómo respondes tú a ese pensamiento. Porque luego al final o coges terapia o eso sigue evolucionando, esos pensamientos. Sí, de hecho mucha gente
tarda años en terapia, en venir a terapia, porque piensan, ¿cómo le voy a decir estos pensamientos a alguien? Va a pensar que he perdido la cabeza, va a pensar que estoy loco. Porque, Sí, por lo dice. ejemplo... Me pueden llevar o pueden llamar a la policía, o me pueden llevar ingresado. Y mucha gente, bajo esta idea de qué pensará o el miedo a ser juzgados, tarda mucho tiempo en pedir ayuda. Por eso se llama pensamientos tabú, cuando en realidad nosotros los psicólogos estamos acostumbrados a tratar con ello Día a día. con toda naturalidad. Claro, es que los temas estos, claro, y ya puedes seguir cambiando de rutina, ¿no? Como tú has dicho, cambiamos a cuchillo de plástico. El siguiente paso, viendo que sigue igual, ¿no? Es, venga, voy a comer sin cuchillos. Sí, sí. O venga, voy a comer... Siguiente paso. Se puede hacer más grave. Claro. Claro, Claro. eso es, a mí me parece, con los ejemplos que se han dado, es lo de eso, de asesino, pederastas y todo eso. O voy a comer solo. Si no se trata, esas fases puede ser que le haya pasado un asesino, un pederasta, un ladrón. No, porque Puede desencadenar. hay una diferencia importante. El pederasta, cuando siente ese deseo, él, imagínate, va al parque a ver a los niños cómo salen del colegio. Y eso le resulta satisfactorio, le da placer. El que tiene pensamientos obsesivos de pederastia es que evita el parque. Claro, O sea, no quiere ver a los niños ni en pintura. es muy diferente. Se aleja de ellos. Él rechaza Normalmente suelen ser pensamientos que van en contra de tus valores, que van en contra de tus creencias. Les pasa mucho a creyentes, que les vienen pensamientos de insultos a Dios, de insultos a profetas, y van en contra como de sus creencias. Entonces, estos pensamientos muchas veces adoptan una forma que va en contra de tus valores. ¿Cómo vas a matar tú a tu abuela? Claro. ¿Cómo vas a insultar a Dios si eres creyente? Y como va en contra de mis valores, la persona los intenta sacar de su cabeza. Y cuanto más intenta luchar contra ellos, Más está ahí. más están ahí. Amin, ¿alguna vez has rechazado o has echado a algún cliente porque no puedes solucionarlo o porque estaba muy agresivo? ¿Se ha dado alguna vez algún caso, alguna anécdota que hayas tenido que no hayas podido tratar? Por agresividad, no. Nunca me ha pasado por agresividad, ¿no? La verdad. Y rechazar no es rechazar, es derivar. Claro, es decir, no soy especialista, Es es decir, mejor él. sí, claro, derivar es, entre nosotros decimos derivar es de profesionales, porque hay veces que si tú consideras que otro compañero que tiene una especialidad distinta o digamos puede llegar más lejos con esa persona, lo derivas sin ningún problema. Esto es bastante frecuente. O incluso tú mismo no te sientes cómodo con esa persona. No es porque no te pueda ayudar. O sea, al final los psicólogos nos eligen a nosotros y nosotros tenemos que elegir a, Al cliente, a y a los quien no. clientes, a los pacientes. Ha pasado, ¿no? De compañeras mías que no se han sentido cómodas con ciertas personas y han derivado. O incluso a mí también me ha pasado alguna vez de derivar Vas a estar mejor o te lo vas a solucionar mejor. es por tu bien, te van a ayudar mejor desde este punto de vista o te van a ayudar mejor esta persona. Claro. O como tú has dicho, Sí. o mixto, ¿no? También se podría ¿Mixto? ayudar entre dos, ¿no? Bueno, mixto es diferente, perdona. Mixto es entre psiquiatra y psicólogo, como has dicho antes. Sí. Aquí sería entre dos personas, ¿no? Entre tú estás más enfocado a un tipo de tema y la otra persona está enfocado a otro tipo de tema. Depende, sí. Si son, por ejemplo, no es recomendable, por ejemplo, hacer dos terapias simultáneas para tratar el mismo caso. O sea, la misma situación. Es lo que te iba a preguntar. Digo, ¿alguna vez habéis estado dos para un caso? No es lo recomendable. Porque el paciente se marea, ¿no? A lo mejor tú tienes un tipo de terapia psicoanalista y yo soy de terapia estratégica. Entonces, claro, son dos modelos totalmente diferentes. Sí. Bueno, Amin, ahora vamos a hablar de los 5 problemas psicológicos más comunes en España
y donde más bajas hay. Vamos a intentar explicar cada una y qué remedio, si se puede ser, qué remedio o qué fácil o qué ayuda le podemos dar a esa gente. En el número 5, vamos de 5 al 1. Va por orden. Sí, del primero al quinto hasta el primero. El Por lo menos orden, lo que el ha puesto. orden es... ¿Lo has elegido tú? No, él lo ponía en ABC. Ah, en ABC. En quinta posición está el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es? Bueno, el trastorno de estrés postraumático es un trastorno que, explicándolo de forma breve, en un momento de tu vida ocurre una experiencia que marca un antes y un después. Una violación, un accidente, un terremoto, una guerra. En un momento de tu vida marca un antes y un después, es como que tu vida se parte en dos. Yo era una persona y después de este evento ahora soy otra persona diferente. Y lo que experimenta la persona con un trastorno de estrés postraumático, pues pueden ser diferentes síntomas. Hay muchas personas que experimentan flashbacks, que por ejemplo les viene ese recuerdo del accidente que tuvieron continuamente. No es el recuerdo solamente, sino como si lo estuvieran viviendo otra vez. No es solamente un recuerdo del pasado, sino que lo estoy viviendo en el Como presente. si lo tuviese aquí. Exacto, como si ahora mismo estuviera teniendo el accidente en este momento, ¿no? Y estoy escuchando el sonido de los cristales que se han roto. Estoy escuchando el sonido de los camiones, del pito del coche. Estoy escuchando la policía gritar. Estoy oliendo el olor a sangre. O sea, todo este tipo de sensaciones Le vienen recuerdos. te vienen continuamente. O bien pesadillas. Y claro, lo que suele hacer la persona en este tipo de casos es intentar pasar página. Intentar evitar todo lo posible este tipo de sensaciones que por supuesto son súper desagradables, ¿no? Claro. E incluso intentar olvidar, como si esto no hubiera pasado. Pero no llega a ese punto nunca, ¿no? Pero se produce el efecto contrario, como hemos dicho antes. Sí. Cuanto más intentar olvidar algo es la mejor forma de recordarlo. Y la persona con un estrés postraumático revive continuamente esa experiencia traumática que le ha marcado la vida. ¿Y cómo se llega a ayudar en ese tipo de casos? Pues nosotros tenemos varios ejercicios, varias estrategias, que como la persona lo que intenta hacer es todo el rato evitar esa experiencia, nosotros tenemos que llevarle a que vuelva otra vez A vivirla. a reprocesarla. A vivirla no, porque no le vas a hacer tener otro accidente. Pero sí a reprocesar mentalmente, con ciertas estrategias que tenemos, a que vuelva otra vez a reprocesar, a construir ese puzzle que se ha quedado totalmente descolocado, ¿no? Entonces la persona lo que hace es intentar, dice, mira, yo no quiero saber nada de este puzzle. Intenta escapar del puzzle. En terapia lo que hacemos es ponerla enfrente del puzzle y volver otra vez a ordenar todas esas piezas para que ese puzzle se quede ordenado. Sí, y que es una cosa que ha pasado, ¿no? Ha pasado, lo tienes que asumir, ¿no? Exacto. Hay que hacer lo que asuma. Aceptar. Aceptar. No olvidarlo, porque evidentemente no se puede olvidar el pasado, pero sí aceptarlo, porque como dice una frase que a mí me gusta mucho, no se puede cambiar el pasado, pero sí se puede cambiar el efecto que el pasado tiene sobre el presente. Y lo que intentamos hacer no es cambiar el pasado, sino cambiar el efecto que el pasado está teniendo sobre mi presente. Imagínate una persona que ha tenido un accidente. Recuerdo el caso de una persona que tuvo un accidente con un camión y no podía volver a conducir ni siquiera una moto. Porque por miedo. Todo el rato le venía a la mente esas imágenes del freno, del impacto, de los cristales rotos. Entonces, básicamente, el trastorno de estrés postraumático se podría definir así brevemente. Yo lo entiendo perfecto. En cuarta posición, trastornos del sueño. ¿Qué es un trastorno del sueño? Trastorno del sueño, pues la persona está experimentando dificultades a la hora de dormir o a la hora de conciliar el sueño
o bien todo lo contrario, porque está durmiendo en exceso, ¿no? Entonces, normalmente suelen ser personas que les cuesta dormir, el tema del insomnio. De hecho, el tema del insomnio es una pandemia silenciosa. Sí, Te lo digo, una pandemia silenciosa. Hay dos pandemias en este momento silenciosas. Una de ellas es el insomnio y otra es la soledad. El sentimiento de soledad. y yo puedo decir, a mí me encanta. Porque la has elegido tú. Claro, Hay personas que se sienten solas. se sienten solas. Están con gente, pero se sienten solas. No es lo mismo estar solo que sentirme solo. Claro, yo me voy a buscar, yo me voy a hacer Camino de Santiago y lo hago yo solo. Sí. Me veo más, o sea, no lo sé, me veo más a gusto solo que ya, o a lo mejor es porque estoy con mucha multitud todo el año, no lo sé. La verdad es que no te lo llego a explicar, pero la sensación de estar solo a mí me encanta. Ya, es una vía de escape. Claro, no solo un año, pero sí solo oye, me voy a mí, a hacer mis cosas, a no pensar en nadie. Porque claro, yo me voy de vacaciones y mi novia no se quiere venir conmigo. Bueno, sí se quiere venir, pero yo soy llego y el día de antes cojo el hotel. O te cambio en un segundo y vamos a comer aquí, digo, pues mira, me apetece ahora. Claro. Lo que pienso yo cuando voy solo es que no afecto a nadie en esas cosas. Claro. Tú eliges estar Claro, solo. luego lo otro para ti es contrario, ¿no? Lo que vas a explicar. Sí. Esos dos. Sí, sí. esas dos La pandemias. soledad es un sentimiento muy desagradable para el que lo está viviendo. Y el insomnio, ya te digo que es otro de las pandemias silenciosas. Al final el descanso es súper importante. No duermes bien, tú una noche no duermes bien, al día siguiente estás más irritado, más cansado, que te dicen cualquier cosa y parece que reaccionas más a la defensiva. El sueño es reparador a nivel emocional y también a nivel fisiológico. El sueño, y siempre pongo una metáfora, es como si cogieras una escoba y tú ahora mismo cuando te vayas de aquí vas a coger la escoba y vas a limpiar toda la basurilla que haya por aquí, ¿verdad? Pues durante el sueño se produce lo mismo. Todos los residuos que se han ido quedando durante la actividad del día, durante el sueño se barre. Se barre para que se quede todo bien y así al día siguiente empezar otra vez, ¿no? Es un proceso reparador. Limpiar caché, por así Limpiar, decirlo. claro, limpiar. Y el problema del insomnio es que muchas personas intentan atraparlo. No te entendí. No te entendí. ¿Qué hemos dicho con los pensamientos intrusivos? ¿Qué hace la gente? Pensar más. Sí, pero intentan olvidarse. olvidarlo o intentan pensar en ello. Intentan olvidarse, intentan no pensar y acaban pensándolo. Exacto. Pues en el sueño pasa al revés. Intentan dormir y acaban no durmiéndose. En el sueño, en los problemas de insomnio, se ve una estructura que se repite mucho, que es la de una persona que está intentando hacer el esfuerzo por dormir. Y el sueño es un proceso espontáneo. Y cuando tú intentas forzar al cuerpo a algo que es espontáneo, lo activas todavía más. ¿Y ahí cómo se ayuda? Claro, aquí lo que le damos a la persona son herramientas para que deje de buscar el sueño. Y en el momento que deja de buscar el sueño, es el sueño el que le encuentra a él. Más o menos que dices es todo el día activo. Llegar el momento que digas... No es necesario. Yo creo que mucha gente en insomnio es, vale, esta noche no duermo y mañana ya tendré sueño. Mucha gente hará eso, supongo, porque yo, mi causa, si me pasa eso, pensaría eso, buscaría soluciones. Claro, esa noche no voy a dormir. Pero ¿qué pasa? Sigue siendo el trastorno, me daría sueño a las 2 de la tarde y sin buscarlo, como tú has dicho, lo encontraría. Claro, a las 2 estás frito. Claro. ¿Y luego por la noche? Eso es. Por eso es el dormir? trastorno, ¿no? Ese puede ser el No, tipo. sí, a ver, no es que sea eso un trastorno, pero sí que vemos que en los temas de insomnio el ciclo, el reloj interno de cada uno está desajustado. El tercera, trastornos de la alimentación. ¿Cuáles? Claro, aquí me pone, los trastornos de alimentación, como la anorexia, la bulimia y el trastorno de atracón, implican una relación desordenada con la comida y la imagen corporal. Te digo lo que describe
Estos problemas pueden llevar a la obsesión por el peso, las restricciones extremas de alimentos, los atracones compulsivos, conductas compensatorias dañinas como vómitos autoinducidos o ejercicio excesivo. Ese es el tercer caso de baja. Claro, porque aquí tenemos el cajón de la anorexia, el cajón de la bulimia, existe también otra variante que desde la terapia neuroestratégica se le llama el vomiting, no sé si lo has escuchado alguna vez. La verdad es que no. Existe también lo que se llama el binge eating, que es binge eating, tampoco. que es el atracón, ¿no? Entonces, cada problema de la alimentación, digamos que tiene como unas reglas. Está construido de una forma diferente, ¿no? Y por desgracia es un problema que cada vez está aumentando más. Vivimos en una sociedad que cada vez es más superficial. Te juzgan por lo de fuera. Que se juzga más el envase, ¿no? Y no tanto el contenido. Las redes sociales han influido también mucho en esto, en el cómo me verá la gente, en la importancia de la imagen que estoy dando al mundo exterior, el juicio de los demás, la opinión de los demás. Y claro, esto afecta a la parte de cómo tú te relacionas con tu cuerpo, ¿no? Entonces, claro, hay muchos. ¿Cuál quieres que nos centremos? Claro, por ejemplo, ahora mismo, así más o menos que entendamos, o por lo menos yo, que entiendes tipo, y que seguro que no lo entiendo, ¿en qué se diferencia, saben qué se diferencia la anorexia y la bulimia? Hay varios tipos de bulimia, y también varios de anorexia. Pero bueno, básicamente, haciendo un resumen breve, la anorexia, la persona lo que intenta hacer es restringir el máximo de calorías posible que puede ingerir, ¿vale? Sí. Lo que hace es intentar perder peso, hay un miedo a engordar y claro, la persona intenta meter a su cuerpo el mínimo de calorías posible. Tanto es que a veces llegan a perder, muchas mujeres por ejemplo llegan a dejar de tener la menstruación, ya no tienen la menstruación por no tener suficiente hierro y vitamina. Por el peso, hay que hacerles subir de peso para que vuelvan otra vez a que su cuerpo funcione de forma correcta, ¿no? Y son personas que tienden mucho al control, pueden ser muy autoexigentes, pueden ser muy perfeccionistas. El control de las calorías es muy... Esta tiene 121, esto tiene 120, esto tiene 40, esto tiene tal. Entonces, lo que se intenta hacer es, lógicamente, que mejoren la relación con la comida, que vuelvan otra vez a disfrutar, que la comida se convierta en algo placentero, no en una tortura, como puede ser en este caso, y que aprendan a tener una relación mejor con su cuerpo y a disfrutar del placer de la comida, ¿no? Y a hacerles más flexibles, porque suelen ser personas rígidas, más perfeccionistas. Si me he pasado de una caloría, ya empiezo a culpabilizarme, empiezo a maltratarme y empiezo a castigar mi cuerpo muchas veces. Eso es la anorexia. La bulimia, que hay varios tipos, pero básicamente es el hecho de que la persona puede comer de forma... que se vea normal, ¿no? Hacia la gente. No, se da como atracones, ¿vale? De forma compulsiva. En la anorexia intenta no comer. En la bulimia puede comer de forma compulsiva, pero luego muchas veces, dependiendo del tipo de bulimia, que hay varios, luego muchas veces intenta hacer algún tipo de acción que le sirva para regular su peso o regular lo que ha comido. Por ejemplo, me pego un atracón y luego lo vomito. O me pego un atracón de comida y luego me pego una paliza de 2 horas en el gimnasio. O utilizan laxantes o productos para... desprenderse de ellos rápido. Exacto, sí. Sí, claro. Sí. O sea, la bulimia es, también puedes, no es intentar quedarse delgado, no comer, ¿no? Porque más o menos relacionamos la anorexia con la anorexia con estar muy, muy delgado. De estar, si tú tienes que estar en 55, peso ideal para mí no existe, está en 38, 37 kilos. Eso es lo que ve una persona anoréxica, ¿no? Sí. Quiere decir, o se quiere referir a eso. Y luego la bulímica puede estar en su 55, 56, pero oye,
he disfrutado comiendo, pero no lo quiero engordar. Y ahí es cuando dice, quiero quitármelo rápido. Más o menos, ¿ese es el ejemplo? O más, porque podemos encontrarnos con personas con bulimia que están en sobrepeso también. Es decir, el tema del peso, como has dicho antes, es más importante estar saludable que enfocarse en un numerito, ¿no? Ya. Pero sí que en los dos casos la anorexia lo que hace es que intentas no comer, restringes las calorías y controlas mucho, y en la bulimia sí que se pegan esos atracones muchas veces, dependiendo de los tipos, pero en general se pueden pegar esos atracones y luego intentan desprenderse de esas calorías, o bien vomitando, o haciendo ejercicio, o haciendo cualquier actitud de acción compensatoria. ¿Se podría decir que es arrepentimiento al Bueno, haberse dado ese atracón? es que ahí aparecen vergüenza, culpa, arrepentimiento, remordimientos, Claro. o sea, toda una serie de sentimientos y emociones que le hacen sentir a la persona muy mal. Luego existe también el vomiting, desde la terapia breve estratégica, cuando la persona come y vomita y siente un cierto alivio al vómito, es decir, porque es como que me he desprendido de Buah. 1000 calorías, como que me quedo Sí. liberado. Si esto se mantiene en el tiempo, puede llegar a haber personas que el vómito se convierte en una actitud placentera. Y existen casos de vomiting que comen para vomitar. O sea, ya el objetivo es vomitar. ¿Ha llegado alguna vez el punto de que ya el cuerpo dice, lo hago todos los días, vomita solo? Eso ya no sé si es tema médico, tema no, o tema psicológico, pero no sé si el cuerpo se hace. Sí, claro que se hace, se acostumbra. Vomito con menos dificultad. Claro. Es decir, Vomito voy con y en el facilidad. momento que está asomado sé que va a salir. Sí, y conozco casos que hay personas que han preferido vomitar que mantener relaciones sexuales con sus parejas. Lo siente más placentero. Sí, Joder. sí, sí, sí. O sea, se ha convertido en un acto compulsivo tan placentero que no pueden dejar de hacerlo. Madre mía. Eso en concreto con estos casos de vomiting. ¿Y cómo? Claro, ya es darle a entender. ¿Qué ayuda? ¿Cómo se ayuda a eso? No, hay estrategias que se utilizan no para dejar de... tú no le dices deja de vomitar. Claro. La terapia breve estratégica no consiste en eso. Consiste en darle ciertas pautas para que cada vez el placer se convierta en una tortura. O sea, tú lo que hace es cambiar el placer a que diga al final, pues no me gusta tanto, y con el tema cuando ya sea tortura o no esté a su gusto, dejará de hacerlo por sí sola, ¿no? Exacto. O sea, tienes que darle la vuelta. Exacto. Porque si te digo no lo hagas, eso es lo que te Claro. dice todo el mundo. Es como si yo estoy tirando para el norte con mi brújula y dicen, no, allí no va a haber nada, gira a la izquierda a la próxima que sigue siendo el norte. Y ya lo está llevando para el este. Y ya hasta Claro. que se encamina y lo encuentra, pero está en el sur. Claro. Lo que en realidad... Eso pasa con muchas compulsiones del placer. En la terapia breve estratégica no trabajamos para que no lo hagas, sino para transformar ese placer en tortura. Y hay una serie de estrategias que nos ayudan a eso. Si a ti te gusta la pizza y te digo, tienes que comer pizza a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, o vas a comer hoy, mañana, pasado, Lo acabas odiando. claro, vas a aborrecerlo, ¿no? Y lo que antes era placer se convierte como en una tortura que intentas alejarlo. Entonces ahí le dices, come a la 1 y comes a las 3 y comes a tal. Dice, tanto te gusta, hazlo más. No tan agresivo. No le doy ese... A ver, no es le doy agresivo ni esa- eso, pero no le doy ¿cómo esa sí pauta. ayuda? Claro, esa pauta no va a ser, pero es Si que has alguien- puesto el a ver ejemplo si- de la a pizza ver y el si hay- otro, digo, a ver si es que lo van a tomar A ver si alguien se va a al poner pie de la letra. a comer pizzas a las 2, a las 3, a las 4. No, pero ¿qué quiero decir? Digo, el tema bulímico es, como has dicho eso y ya saca el tema de las pizzas, digo, que Es no la hagan idea. eso. Es la idea, no. No deben de hacer nada de lo que estamos Es otro hablando tipo. aquí, Claro, claro, claro. porque aquí estamos hablando de funcionamiento general, Sí. ¿no? Y al final cada caso tiene que ser analizado en Hombre. particular, y la terapia es como un traje a medida. Si tú tienes una XL, no te puedes poner una S. La terapia tiene que ajustarse a las características y al caso de la persona. Y ahora entramos a las dos primeras causas de baja. La segunda, que más gente hay, es la ansiedad.
¿Cómo definimos ansiedad? Bueno, no, porque si no, después vamos a explicar depresión, perdona. ¿Cómo definimos la ansiedad? ¿Qué es ¿Tú la dirías que la ansiedad? ansiedad es buena o es mala? No lo sé, es que la ansiedad algunas veces es como que te sientes apurado, ¿no? Te apuras, te pone nervioso. Uf, no sé. Ahora mismo la ansiedad. Claro, a mí me da ansiedad y yo creo que como por ansiedad. Entonces hay veces que me has hecho esa pregunta y yo te diría, pues algunas veces para bien y algunas veces para mal. Hmm. ¿Sabes? O sea, algunas veces para gusto mío, pero otras veces no. Bueno, la ansiedad es una respuesta fisiológica del cuerpo para hacer frente a una situación que tú percibes como peligrosa o un miedo, ¿no? Imagínate que yo veo que me está persiguiendo un lobo, mi cuerpo automáticamente se va a activar el miedo activará todos los procesos relacionados con la ansiedad y la ansiedad será como un turbo que me hará que mi corazón vaya más rápido. ¿Vaya más rápido para qué? Para bombear mucho más sangre a mi cuerpo, a mis piernas, para que pueda correr más rápido, para que mi corazón me responda, etc. Entonces, la ansiedad, bien gestionada en ciertas situaciones, es muy terapéutica y es muy sana, porque te ayuda a hacer frente a situaciones que de normal no las harías. Yo, por ejemplo, si me está persiguiendo un lobo, correría mucho más rápido que lo que correría de normal. Eso también es verdad. En ese momento no eres López, eres Super López. Super López. Me dejo el bigote ya para adelante. ¿Cuál es el problema de la ansiedad patológica? Que en el momento que el lobo se va, la ansiedad sana baja y desaparece. El problema de la ansiedad patológica es que no hay ningún lobo, pero tú estás viviéndolo como si lo hubiera todavía. Y estando quieto en el momento. Claro. Entonces estás anticipando un peligro, una amenaza, y estás viviendo como en una alerta constante, preocupado. Claro. Esa es la ansiedad patológica. Llegan puntos que la gente se ahoga, ¿no? Que no puede respirar, que empieza. ¿Cómo llegas a ese punto? Claro, a ver, la ansiedad puede tener este tipo de efectos, síntomas, taquicardia, temblores, sudoración. O sea, al final el cuerpo también reacciona porque se activa. ¿Y se activa para qué? Para que tú puedas hacer frente a esa situación peligrosa. Pero, ¿y si no existe la situación peligrosa? Ya. Yo te iba a decir, se relaciona mucho al miedo. Va relacionado junto al miedo. La ansiedad, el mayor factor. El miedo es la emoción. Sí. La ansiedad es la activación del cuerpo. La respuesta fisiológica. Es decir, esa taquicardia, ese mareo, ese vértigo, ese dolor de cabeza, ese temblor, todo eso son respuestas que podría. La despersonalización, por ejemplo, son síntomas que tienen que ver con la ansiedad, que parten primero de que primero ha habido una situación que yo he vivido como miedo y la he interpretado como peligrosa. Por ejemplo, conducir. Tú puedes subirte al coche y decir, estoy disfrutando, qué maravilla conducir. Me iría de aquí a Galicia en coche y lo disfrutaría. Pero yo me puedo subir al mismo coche y percibirlo como una amenaza. Un miedo. Es el mismo coche, pero tú lo has percibido de una forma y yo lo he percibido de otra. Entonces, aquí también se trabaja con la percepción. Claro, porque el ejemplo de la ansiedad en las bajas, ¿no? Estamos hablando de las laborables. Es el no voy porque tengo miedo a que se metan. O el encargado no para de meterse conmigo. Todo lo hago mal, me hacen sentirme mal. Esa es la segunda causa de baja que más hay. El moving, le llaman el moving. ¿Y por qué? ¿Por qué ese miedo? Claro, al final es como un bullying en el ámbito laboral. Laboral. O sea, Claro. al final todo esto genera unos efectos negativos en la persona. Y es algo completamente comprensible. De hecho, muchas personas... Pero por lo visto es muy fácil cogerte la baja de ansiedad o por baja de depresión, ¿no? Bueno, Hay mucha gente que engaña, hay mucha gente y otras que no. Claro, claro. Se está, por esa gente que engaña, se está desprestigiando a la gente que no. O sea, desprestigiando no esto, pero se ningunea a esa gente que no. Tengo ansiedad, tienes depresión, anda, calla, eso no es nada. Porque yo conozco a uno que le anda a la baja por depresión y estaba ayer jugando al fútbol tranquilo y otras cosas. Y hay otros que lo están pasando mal. Es que es verdad que lo necesitan.
Pero que te den la baja por ansiedad no significa que tengas un trastorno de ansiedad. O que te den la baja por estar deprimido no significa que tengas una depresión. O sea, estar deprimido no es lo mismo que tener una depresión. Entonces, el médico de cabecera, pues bueno, pues ellos tienen sus diagnósticos generales, ¿no?, para la población. Pero al final quien tiene que hacer estos diagnósticos, desde mi punto de vista, son los psicólogos y los psiquiatras. Mucha gente va al médico de cabecera y es que te dan baja por ansiedad y lorazepam. Sí. O sea, un ansiolítico, un calmante, un medicamento para dormir, y así funciona el Y lo sistema. olvidamos. Y ya en el número 1, la depresión. ¿Qué es la depresión? Porque ahora mismo acaba de decir, no es lo mismo estar deprimido que tener depresión. Exacto. Sí. No es lo mismo porque mucha gente dice, es que tengo un poco de depresión. Tú dirías, ¿Qué es un poco de depresión? tengo un poco de COVID, dirías eso. No. Tengo un poco de neumonía. O sea, es un poco raro, ¿no? Suena un poco raro. Sí. Entonces, mucha gente se atribuye el término de depresión con mucha facilidad. Y eso sí que puede ser no una falta de respeto, pero una falta de conocimiento a nivel psicológico de qué significa realmente la depresión, ¿no? La depresión es una cosa mucho más gorda. Estar deprimido, todos podemos estar deprimidos, pero no todos vamos a construir una depresión, ¿no? La depresión grave, por ejemplo, existe una sensación de vacío constante. Existe una sensación de, por ejemplo, de culpabilidad, puede existir. Existe una sensación de falta de esperanza, como si estuviera totalmente derrotado, ¿no? Muchas personas sienten estos sentimientos de inutilidad, de que no son útiles para la vida, no son útiles para la sociedad. Pensamientos de suicidio, por ejemplo. Es decir, hablamos de cosas mayores, ¿no? Y eso no es que yo lo siento durante un día o 2 días o una semana, sino que es algo con bastante frecuencia y recurrente, que dura durante mucho tiempo. Y en casos así, pues claro, la persona tiene que pedir ayuda, ¿no? Porque claro, la persona que está atravesando una depresión ha perdido lo que es el disfrutar del placer de la vida. Son personas que ya no tienen ilusión. Por ejemplo, a ti este podcast lo puedes disfrutar y sentirte que... Que lo estoy haciendo con un algo, sí, que Exacto, me llena. sí, hay un placer detrás de hacer esto que a ti te gusta. La persona que tiene depresión ha renunciado a la vida, a vivir. Ponerse un calcetín por la mañana puede ser como para ti subir a la montaña del Everest. Y conlleva un esfuerzo enorme, un cansancio que no es habitual, un cansancio brutal. ¿Y cómo empezaría una depresión? ¿Cómo te das cuenta? Nosotros, por ejemplo, la depresión en la terapia breve-estratégica lo entendemos como el efecto de una problemática que había antes de base. Por ejemplo, imagínate una persona que tiene miedo a salir a los espacios abiertos, ¿vale? Por miedo a que le dé un ataque de pánico, por ejemplo. Le da miedo ir a supermercados, le da miedo ir a lugares donde pueda haber mucha gente. Esta persona poco a poco se va a ir encerrando, se va a ir encerrando. Primero empezó por un tema de ansiedad y luego se acaba desarrollando una depresión, porque la persona empieza a renunciar, cada vez renuncia más, y como cada vez renuncia más, cada vez tiene menos sentido su vida. Y empieza a construirse la depresión de esta forma. O por ejemplo, cuando una persona vive un evento muy complicado en su vida, ¿no? Una separación, un duelo, un accidente, un evento que realmente pues, tenga un componente emocional muy desagradable. Ahí puede ser también un punto de partida. Y eso sin darte cuenta tú, poco a poco, hasta que en realidad, ¿cómo se expresa esa depresión? Pues mira, ¿Cuándo te llega? nosotros hemos visto tres cosas que suelen hacer la gente y que ahí la depresión se está expresando. La primera es la renuncia. Empiezas a renunciar a hacer cosas. Antes salías con tus amigos, ahora ya no vas. Antes jugabas al fútbol, ahora ya no juegas al fútbol. Antes te gustaba ir a ver una película, ahora ya no la ves. Empiezas a renunciar a cosas.
La segunda es que empiezas a delegar en los demás. Tengo que ir a hacer algo en el banco, ya va mi madre. Tengo que comprar algo, ya lo hace alguien por mí. Empieza la gente a ayudarme. Por eso cuando hay una depresión, no solamente tenemos que trabajar con la persona, tenemos que trabajar también con el círculo de la persona. Porque muchas veces el círculo intenta ayudar a esa persona que está sumergida en una depresión y en lugar de ayudarle, lo que está haciendo es empeorarle todavía más. Y una de las cosas que hacemos es cortar las ayudas. Dejar que poco a poco vaya encargándose y responsabilizándose esta persona, ¿no? Entonces hay varias señales que nos hacen ver que una persona puede estar en una depresión. Pues esas son las 5 bajas más. Luego a mí, vamos justo de tiempo, sí. Que se nos invente ya. Tenemos que... Estos temas son muy interesantes. Que estos temas son muy interesantes. ¿Cuál ponemos? Podemos hablar, voy a pasar esto, tenemos el de redes sociales o tema Israel y Palestina. Tenemos que elegir uno de los dos. Te lo dejo. Y yo creo que sé cuál vas a elegir. ¿Cuál? A ver si lo sabes. El de Israel y Palestina. Brevemente, vamos a concienciar a la gente, pero brevemente. ¿Cómo se lo explicarías a la gente que esto no es de ahora? Sí, bueno, mucha gente cree que todo empezó el 7 de octubre, ¿no? Como mucha gente se le ha quedado marcada esta fecha. Pero bueno, antes de nada, yo creo que es importante que toda persona de bien exprese el rechazo y condene cualquier tipo de violación de los derechos humanos de cualquier persona, cualquier matanza de personas inocentes, asesinatos de niños, mujeres, hombres. Yo creo que cualquier persona de bien debería de condenar esto, sea donde sea. Aquí, en Sudán, en el Congo, en Palestina o en Ucrania. El problema que vemos es que solo se condenan unos y no se condenan otros, ¿no? Entonces parece que hay como niños de primera, niños de segunda, niños de tercera y niños de cuarta, quinta. Entonces, poniendo un ejemplo breve, imagínate que tú tienes una casa y vives con tu familia y tus hijos. Tienes un piso de, vamos a decir, 5 habitaciones. Y de repente los gobiernos, los gobernantes, dicen, pues, a este grupo de personas o a este ocupa le vamos a dar una habitación de una de tus habitaciones de tu casa, se la vamos a dar a este ocupa. Y va a vivir en esa habitación y tú vas a vivir en las otras 4. Pero conforme van pasando los años, ese ocupa que tienes en casa se va rebelando y te va quitando una habitación más. Y luego te quita otra más. Y luego te quita otra más. Y va matando a tus hijos. Y al final te das cuenta de que tú dices, ostras, que yo vivía en una habitación en un piso de 5 habitaciones y ahora vivo en la despensa. Tengo ahí la despensa, que estoy ahí a oscuras, sin nada. Tengo que pedir permiso para ir al baño al ocupa para que me dé permiso. Tengo que pedir permiso para salir a comprar. Es decir, vives bajo la autoridad de ese ocupa, que al principio vino de ocupa y ahora domina tu casa, ¿no? Pues esto es un poco lo que pasó con Israel, ¿no? Primero se le cedió un territorio y poco a poco han ido ocupando, colonizando la tierra de los palestinos hasta el punto en el que estamos ahora. Y esto no lo digo yo, sino que hay informes de la ONU. Sí, y hay documentales, que ya de todo, ¿no? O sea, hablan de ocupación ilegal, ¿no? Hasta llegar al punto que estamos ahora de ver pues, un auténtico genocidio, de ver, como ha dicho la ministra de Defensa, esto es un auténtico genocidio, y de ver imágenes muy duras, que niños quemados, niños bajo los escombros, que son realmente imágenes muy impactantes. A mí se me está poniendo la piel, yo cada vez que veo eso. ¿Y cómo se puede solucionar? ¿Qué haría? Israel no quiere solución, ¿no? Oiga, pero estamos poniendo que lo ocupa es Israel. Claro, a ver, yo sinceramente... Porque hablando que pasó fue en la guerra, ¿no? Al principio, al 1900 y poquito por ahí, ¿no? Cuando se le dio. Para mí lo más importante es respetar el derecho internacional. O sea, al final aquí hay unas leyes y como hay unas leyes hay que respetarlas. No puede ir la gente haciendo lo que le dé la gana causando un desorden público.
Hay unas leyes y las leyes están para respetarlas. Pues también hay unas leyes internacionales, hay un derecho internacional. E incluso las guerras también tienen leyes. No se puede atacar a hospitales, no se puede cortar la comida, no se puede cortar el agua, no se puede prohibir la ayuda humanitaria. Y todo eso se lo ha estado pasando Israel y Estados Unidos, porque ojo, detrás de esto también está Estados Unidos. Cuando se han hecho todas las votaciones para el alto el fuego, el único país que lo ha vetado ha sido Estados Unidos. Entonces, pues bueno, es una situación complicada que ahí está. Y como dijiste, ¿por qué a Rusia se le sanciona y a Israel no? ¿Qué tiene Israel para que no se le sancione o se le tenga miedo, tanto miedo? ¿Quién está detrás de Israel? No, O sea, son preguntas que nos tenemos que... Mucha gente no lo sabe, por eso estás explicando una cosa que mucha gente desconocido es, pues lo que pase. Claro, el tema de esto es que la gente se debe de concienciar, porque el COVID empezó en la otra parte del mundo y al final llegó aquí. Entonces, el ser humano lo que debe de ver es, en el momento en que se está violando los derechos humanos a este nivel, es que esto puede aumentar y puede haber una escalada de violencia y eso es lo que no queremos. Entonces, el ser humano debe de intentar frenar cualquier tipo de guerra que pueda haber, porque al final todos vivimos en el mismo planeta y no podemos vivir como si tú vivieras en Marte y yo en la Tierra. Esto es como un bosque. Cuando empieza a arder una parte, el fuego se puede extender, ¿no? Por todo. Entonces, en el momento que veas que hay un árbol o dos árboles que ya están prendiendo, vamos a intentar apagarlo. Pero hay una cosa, que es que el negocio de las armas mueve muchísimo dinero También. a nivel mundial y hay guerras que interesan a mucha gente. Por el negocio de Israel. Y hay muchas cosas que, bueno, pues por desgracia, ¿por qué se sanciona a Rusia y no se sanciona a Israel? Claro. ¿Por qué a los rehenes israelíes le llaman rehenes, pero en cambio a los que secuestra Israel, a los palestinos que secuestra Israel, no le llaman rehenes, le llaman prisioneros? ¿Por qué se utiliza este vocabulario? Y más en la televisión también, ¿no? ¿Por qué, en los medios de comunicación. Sí, ¿por qué unos son asesinados y otros mueren? Lo pintan así. Entonces, ¿Sabes lo que es el gaslighting? el gaslighting no. Pues te animo y animo a todos a que estudien sobre esto porque es un tipo de abuso y de manipulación que se intenta alterar un poco la realidad de las personas para generar en ellos ciertos pensamientos. Entonces, solución que habría en la guerra, que dé el brazo a torcer a alguien. Pues bueno, no. Si la primera solución... desaparece Palestina, ¿no? Si da el brazo a torcer. La solución es que haya un alto en fuego ya y buscar la paz y aplicar el derecho internacional, que para eso está, y el que lo haga mal, que tenga consecuencias, igual que se le ha sancionado a Rusia, que se sancione a la gente que lo esté haciendo mal y que se haga un embargo de armas, que no se siga vendiendo más armas, o sea, bombas que luego caen a la cabeza de los niños. El mismo que se la vende a Rusia se la vende a la OTAN, por así decir. Bueno, es un negocio de... Sí, pero que sí. Este negocio es, por desgracia, el que mueve el mundo. Pero claro, la sociedad se ha manifestado y en cada lugar del mundo lo que vemos son imágenes muy fuertes y eso es un horror. Entonces, claro, la gente está bastante afectada por esto. Y al final va a llegar un punto que no se va a poder tapar. No, que Lo no se están puede tapando tapar. tanto y todo eso. O sea, es el primer genocidio de la humanidad televisado en directo, o sea, retransmitido en directo. Israel es el primer país que va a ir a un juicio acusado por genocidio. Israel. Sí, o sea, Sudáfrica fue el primer país que hizo como una denuncia a la Corte Penal Internacional acusando a Israel de genocidio y de cometer crímenes de guerra. Y de hecho muchos países ya se han unido a este proceso judicial, entre ellos España, que el otro día anunció que iba a apoyar este proceso también, para que se investigue, o sea, se tiene que investigar, esto no se puede quedar así. Y a ver qué pasa, o qué pasará. Y lo único que deseamos, López, es que vivamos en un mundo de paz. Y tranquilidad. Que los niños puedan disfrutar de su infancia, que las mujeres y los hombres inocentes, civiles, no sufran y que haya paz en el mundo, en cualquier sitio. Se llame Palestina, se llame Congo, se llame Sudán, que vivamos en paz y que se acaben las guerras. Eso es lo más importante.
Bueno, Amin, yo creo que hemos hablado bien. Raúl, ¿cuánto llevamos? 1 hora y 45. Yo creo que está bien. Yo creo que entretenido. A mí se me ha pasado volado. Yo escucho las campanas y estaba mirando tu reloj de 1:30, digo, Ya, se tenía que ir sí, ya. sí, sí, media, sí. Muchas gracias por venir, Bueno, Amin, gracias a ti. tío. Y chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya entretenido. Para mí uno de los más entretenidos, donde se explican temas tabús y gente que no entiende temas relacionados con la psicología, que le hemos puesto un porqué y, entre comillas, alguna solución y el tipo de que lo entienda la gente. Así que nos vemos en el siguiente podcast, chicos. ¡Uah! Vale.